Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Una vez más estamos agradecidos con el Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con la serie que estamos llevando los domingos. Si en dado caso alguien no sabe qué es una serie, hablando de la predicación bíblica, perdón, una serie es hablar de un tema lo más que nosotros consideremos que podamos hablar de él, ¿verdad? Conforme la capacidad que Dios nos haya prestado para hablar. Nosotros consideramos que hablar por serie es más provechoso para la iglesia que el día de este domingo voy a hablar del amor, el otro domingo del arrebatamiento, el otro domingo voy a hablar de la fe, etcétera, etcétera. Ahora, cada iglesia tiene su manera de llevar a cabo la predicación, nosotros lo respetamos. Sin embargo, nosotros consideramos que es mejor aprender de un tema lo más que podemos. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto series en la televisión? Sean honestos. ¿Les gustaría mirar el capítulo 1 y después el 15 y luego regresarte al 3 y después al 18? ¿Les gustaría así? ¿Lo pudieran entender? Ok, ese es un ejemplo nada más. Nosotros tratamos de irnos por temas. También hemos enseñado por libros, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de qué es predicar por serie. Una vez más, sin embargo, respetamos a cualquier iglesia que lo haga de otra manera. Vamos a tener el tema número 15 hoy. Ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? Ahora, el tema que tenemos para poder explicar es cómo ser un testigo disciplinado. ¿Ok? ¿Cuántos queremos ser disciplinados? Bueno, con mi mano levantada es suficiente, pero les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos queremos ser disciplinados? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Miren, escuchen esto. Ahorita yo no estoy hablando de la disciplina del Señor, que te venga y te dé. No, porque nadie quiere, pero entonces va a llegar, ¿eh? Pero no, sino ser un testigo disciplinado. Yo quiero ser un testigo disciplinado. Pastor, no lo es, la verdad me falta mucho, pero anhelo serlo, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo ser un testigo disciplinado? Vamos al texto que vamos a estar compartiendo y es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Venimos a ti en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias en esta preciosa mañana que nos has dado vida, salud, salvación, fuerzas. Nos has dado todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En esta mañana te agradecemos esa misericordia para nuestras vidas que son nuevas cada mañana, Señor. En esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de suplir para venir a la iglesia, Señor, los gastos para llegar, etcétera, todo. El alimento que pudo llegar a nuestra boca. Gracias, Señor. Señor, y gracias por el tiempo de alabanza, el tiempo donde pudimos darte de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias. Pero también, Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones. Necesitamos aprender de ti, Señor. Usa tu palabra, Señor, para que nuestros corazones sean edificados, que podamos ser retados, exhortados, Señor, para que nosotros podamos crecer conforme, Señor, tu palabra lo establece, Padre. Te pido que seas tú obrando, Señor, a través de este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Miren, hermanos, ser disciplinado es una cuestión de mucho ¿qué? Esfuerzo. En serio, hermanos. Ser disciplinados es una cuestión de mucho esfuerzo. Porque la disciplina no se hace, hermanos, una sola vez. No se hace en un día. Ahora, la disciplina se inicia en un día, eso sí, pero se mantiene al transcurso del tiempo. Es decir, la disciplina, para que en verdad sea disciplina, se debe de mantener, ¿verdad? Pues de lo contrario sería indisciplina, ¿verdad? Miren,
de todos es bien conocido, ¿verdad?, que en México existen y han existido grandes campeones del boxeo mexicano, ¿sí? ¿Conocen algo de box? Pero si no, les voy a decir así rápido. Miren, pero en especial, yo tengo que omitir los nombres por ciertas razones, ¿no? En especial, hubo uno que se le conoce así, como el gran campeón mexicano. Ya ustedes saben quién es. ¿Ok? Miren, este fue un gran campeón mexicano y pues trajo mucho orgullo a México, al boxeo mexicano, ¿verdad? Y él tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo más hijos, pero hablando del boxeo, tuvo 2 hijos que siguieron sus pasos en el boxeo. Pero en especial había uno que tenía todo para convertirse en la próxima figura del boxeo mexicano y enorgullecer a su padre y poner en alto, ¿verdad?, el nombre de México. Pero saben, hermanos, ¿quién fue el grande enemigo de este joven pugilista? No fue un boxeador, fue él mismo. Su indisciplina acabó con su carrera. Este joven promesa tomó malas decisiones, ¿verdad? Lo mandaron a sumergirse en las drogas, su carrera decayó a tal grado que ahorita, aunque él quisiera levantarse, ya su cuerpo no le va a dar. Ya no. Y saben, hermanos, muchos podemos pasar muchos momentos difíciles, ser indisciplinados y algún día querer hacer las cosas bien, pero saben, ya no se van a tener las mismas fuerzas, hermanos. Tengamos cuidado. El tiempo jamás se recupera, jamás. Mientras podamos tener tiempo, invirtamos nuestro tiempo, nuestra energía, todo para las cosas del Señor. Ahora, hablando de esta misma ilustración, por otra parte, hay un joven o hubo un joven boxeador que ahorita ya es un hombre, o sea, ya creció, que le llaman por ahí el orgullo tapatío. Yo creo que ya saben quién es, ¿verdad? Y bueno, quizás a muchos no les guste la manera de boxear de él, ¿verdad? Pero lo que sí, este boxeador es reconocido por su disciplina, porque es un hombre disciplinado, entrena lo que debe de entrenar, etcétera, etcétera. Ha tenido que subir categorías, ha tenido que bajar categorías, y para todo eso, hermanos, es un gran esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Me gustaría hablar de eso porque yo sé un poco de eso, pero no es el tema. Pero lo que sí, hermanos, para poder subir una categoría y pelear con un hombre más fuerte que tú, cuando no es tu peso, es muy difícil porque la otra persona es fuerte, pues. Entonces, a lo que voy, que este orgullo tapatío, como todos lo conocen, lo que lo ha caracterizado y lo ha llevado a estar donde ahorita está, que ahorita es un campeón, ¿saben qué es? La disciplina. La disciplina. Hermanos, todo en la vida es disciplina. Todo. Si somos disciplinados, tendremos buenos resultados. ¿En qué? En todo. Sin embargo, si somos indisciplinados, pues también vamos a tener malos resultados. ¿En qué? En todo. Ahora, ¿ustedes creen que la disciplina ayude para la vida cristiana? ¿Creen? Pues es de este tema, hermanos, que hoy vamos a aprender. Cómo ser un testigo disciplinado. Cómo ser un testigo de Jesús disciplinado. Ya leímos todo el párrafo, es lo mismo que vamos a estudiar, ya tiene la idea de lo que está hablando, ya no lo vamos a volver a leer. Sin embargo, yo me voy a concentrar únicamente en los versículos 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 6 al 8. Yo voy a enfocar mi enseñanza acerca de esos temas, ¿ok? Bueno, pero antes de llegar ahí, nada más como repaso, que ya lo dije, pero por cualquier cosa. Miren, esta carta de 1 de Timoteo está catalogada dentro de las cartas pastorales, epístolas pastorales se les llama, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque en estas cartas hay mucha instrucción para el pastor, para los ministros, y es un manual para el pastor. Nada de que comprar un librito, de que mis experiencias, nada, eso, hermanos, no. El manual es la Biblia, es la Biblia. Sin embargo, hermanos, Timoteo, antes de ser un pastor, ¿qué es? Pues cristiano.
Por lo tanto, esta carta tiene mucha instrucción para todos. Miren, Pablo en esta carta le advierte de las falsas enseñanzas de los maestros falsos que había, y bueno, ahorita sigue habiendo, ¿verdad? Y le anima a que siga adelante, que no ponga atención en genealogías, en palabras, en conversaciones que son inútiles, que no llevan a nada, y que en vez de eso se concentre en enseñar las verdades de la doctrina. Entonces, cuando habla de falsos maestros que introducen mentiras, ¿verdad? Ellos estaban introduciendo mentiras acerca del alimento, también ellos andaban echando falsas enseñanzas acerca de casarse, era malo, ¿verdad? Y bueno, ellos tenían sus ideas ahí, sus errores. Y bueno, y Pablo le dice, mira, no te creas, Timoteo, Dios lo ha hecho todo. Y si Dios lo hizo todo, Dios lo hizo bueno. Entonces, si tienes alguien ahí en la congregación que está siendo influenciado, tienes que enseñarle la palabra. Dile que Dios bendijo los alimentos. Dile que Dios es el que instituyó el matrimonio. Contrasta la falsedad con la verdad. Lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, le estaba animando a Timoteo, ¿verdad? Entonces le dice a Timoteo. Entonces, ya te diste cuenta cómo son los falsos maestros. Ahora yo te voy a enseñar cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y es ahí la parte donde nosotros vamos a estudiar, ¿ok? Y de ahí vamos a agarrar, ¿verdad? Acerca de la disciplina, porque ahí viene. No viene la palabra disciplina, pero en el original sí es disciplina. Ahorita vamos a llegar ahí. Punto número 1. ¿Cómo ser un buen testigo de Jesús? Traer un maletín y andar tocando de casa en casa. Puedes pensar eso. No, es hacer una obra, pero eso no te hace ser un buen testigo. ¿Okay? Leamos primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, y yo solamente voy a agarrar la parte A, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar. Primera de Timoteo 4, 6, ¿cómo ser un buen testigo de Jesús? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no siendo engañados con las falsas enseñanzas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 4, 6, todo completo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, aquí estas falsas enseñanzas eran las siguientes. Por eso Pablo dijo estas enseñanzas. Regrese conmigo un poquito a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y versículo del 3 al 5. A esto se estaba refiriendo Pablo. ¿Qué era lo que tenía que enseñar Timoteo? Tenía que enseñar, ¿verdad? Para contrastar las falsas doctrinas, que es, dice aquí en 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora aquí viene la respuesta, Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Ahora, ¿cuáles eran estas falsas enseñanzas? Ellos prohibían casarse y abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Porque ellos seguían viviendo, los falsos maestros que se introdujeron en ese tiempo, seguían viviendo en la ley y no querían que comieran ciertos animales, cuando ya Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, había enseñado que eso era un tipo de algo, eso ya se había cumplido y ya se había terminado eso, ¿ok? Entonces esas eran las falsas enseñanzas. Entonces escuchen, para ser un buen testigo de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Pues no debemos de ser engañados, en primer lugar. No debemos de ser engañados. Tenemos que cuidarnos para no ser engañados. ¿Ok? Ahora, miren, hoy en la actualidad siguen habiendo muchas falsas doctrinas y verdad, nosotros lo hemos dicho que hay unas doctrinas que no abrazamos y son las que mencionamos, y no queremos incomodar a nadie, solamente abrazamos estas enseñanzas bíblicas y nosotros lo decimos. Ahora miren, por ejemplo, ahorita en la actualidad hay enseñanzas que se les llaman pacta con Dios. ¿Sí han oído esas? Pacta con Dios. Pacta con Dios quiere decir, mira, tú promete una ofrenda y Dios va a bendecir tu vida.
Eso es una mentira, hermanos. Porque no podemos ganarnos nada, porque Dios ya lo dio todo, ¿me entienden? Lo que Dios permite que nos llegue no es por la ofrenda que demos, hermano, ni mucho menos una ofrenda adulterada, manipulada. No, hermanos, claro, si somos dadivosos, porque es mejor dar que recibir, pues vamos a ser libres de la codicia y otras cosas espirituales que valen más que el dinero, ¿me entienden? O sea, no podemos oponernos a ser generosos, pero no pensar que porque yo doy, Dios ahora tiene la obligación de hacer lo que darme lo que yo le estoy pidiendo. No, hermanos, eso no podemos hacer. Así que tenemos que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Esa de pacta con Dios dice, mira, la medida que tú das, de esa medida será tu bendición. Esa es una falsa enseñanza que la palabra de Dios no respalda. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el tener mucho cuidado no es andar criticando ni murmurando. Lo primero es cerciorarnos lo que dice la palabra y después orar por esas personas. ¿Por qué? Porque ellas son engañadas y engañan a los demás. Y claro, en el momento que Dios nos mueva a decir, porque a veces Dios, aunque tenemos la verdad, nos dice cállate. Tenemos que ser sensitivos al Espíritu Santo, que Él nos diga, nos guíe y nos va a hacer un momento de decir, ¿sabes qué? Habla con esta persona. Entonces ya llegas con toda humildad. Mira, ¿sabes qué? Mira, te quiero comentar algo. La palabra de Dios no avala lo que tú estás diciendo. Mira, vamos a escudriñarla. Y si te dice, no, a mí mi pastor me dijo, es el momento para que tú te retires. Porque esa persona toma en primer lugar lo que su pastor le dice en vez de lo que la Biblia le dice. Y ahí, hermanos, nosotros no podemos suplentar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no puede convencer a esa persona porque Él se cierra, menos nosotros, y vamos a salir mal. ¿Cuántos hemos salido más? A ver, levanta las manos y los pies. Por aferrados, ¿verdad? No, es que aquí dice, mire. Y lo que hacemos es, no les digo que a mí me dicen el profeta del mal en mi familia. Bueno, ya gracias a Dios hice las paces, fíjense, gloria a Dios, ya hice las paces con bueno, no voy a decir el nombre, pero ya, gracias a Dios ya hice las paces con el Señor, hizo las paces, me ayudó a estar bien con ese familiar. A ver qué resurge de eso. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de falsas enseñanzas. Otra falsa enseñanza es, tú declara y tú decreta. Escuchen, hermanos, yo sé que a lo mejor yo crecí en eso, pero esa es una falsa enseñanza. Miren, el único que puede declarar y el único que puede decretar es Dios. Por ejemplo, nada más un ejemplo, yo puedo declarar que Jesús es santo. Ahí yo no estoy ofendiendo porque Jesús es santo, ¿sí o no? Pero yo no puedo declarar, yo declaro sobre ti sanidad. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no sé Dios. ¿Me entiendes? Al yo estar declarando, estoy queriendo amarrar y confesar algo que va a pasar. Eso yo no lo puedo hacer, hermano. Yo puedo tener las mejores intenciones y en el mejor sentido querer declarar, pero estoy usando una palabra equivocada. Porque no tenemos la capacidad, el ser humano, de declarar algo en una persona que no ha pasado. ¿Ok? Y eso, no tengo el tiempo. Luego, hermanos, sí vamos a hacer en las clases de apologética, sí vamos a ver los versículos mal usados de la Biblia para aclarar este tipo de errores, ¿verdad? Donde muchos podemos caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, les digo, ahorita anda mucho eso, yo declaro prosperidad sobre mi vida o en la vida de alguien. Hermano, pues declara lo que tú quieras. Pero si el Señor quiere pasarte por angustias, te va a pasar. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Acuérdense que Jesús nunca declaró, yo declaro que esta angustia no pasará por mí y que no beba la copa. ¿Jesús dijo eso, hermanos? A ver, contéstenme. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hágase tu voluntad. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Si no, se haga su voluntad. Esa es la verdadera oración. Amén. Ok, bueno, hermanos, de eso tenemos que aprender. Y les digo, pues hay muchas falsas enseñanzas que yo estoy poniendo a este tiempo, ¿no? Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Ahora, por medio de las instituciones, del gobierno, nos están quitando la autoridad sobre nuestros hijos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Es la casa, somos nosotros los que vamos a educar a nuestros hijos, no el gobierno. Y va a venir una guerra por eso. En serio, pero nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Si nosotros le dejamos a nuestros hijos al gobierno, olvídense. Ya ven todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay muchas cosas.
Hay muchas cosas que están pasando. Pero en sí, siendo justos aquí el texto, se refiere a las falsas enseñanzas que estaban introduciendo los falsos maestros, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿cómo ser un buen testigo de Jesús? En primer lugar, no siendo engañados. Tenemos que tener cuidado para que no seamos engañados. Y ahí vamos a ser un buen testigo de Jesús, ¿ok? También, pues, para ser un buen testigo de Jesús, debemos de estar, ¿verdad? Bien, pero bien enseñados con la verdad. Fíjense lo que dice ahí 1 Timoteo 4:6 en la parte B, ¿verdad? Dice, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que ha seguido. Ahora, ahí vamos a dar el significado brevemente de estas palabras. Nutrido, su significado es educado e instruido. Ese es el significado. La palabra fe aquí, fíjense, la palabra fe es la creencia en las verdades de la doctrina verdadera. Ese es el significado. Usted puede ir al diccionario y lo puede buscar. En el Vine viene esto y otras cosas que voy a leer ahí. Ahora, hermanos, para no ser engañados y poder ser un buen testigo de Jesús, debemos de estudiar. Pero escuchen esto, notemos aquí, no dice solamente estudiar, dice nutrido. Y esto es muy importante, es decir, educado. Aquí nos habla de un constante estudio. Miren, nadie puede estar nutrido o con una buena nutrición si un día a la semana comemos sanamente. No podemos, hermanos. Si verdaderamente nosotros queremos tener una buena nutrición, una buena alimentación, diario debemos de comer sanamente, ¿sí o no? Bueno, ese es un ejemplo. Debemos de estar nutridos. Ahora, ¿en qué debemos estar instruidos, educados? La fe. ¿Qué es la fe? Bueno, las verdades que enseña la palabra de Dios. Debemos estar instruidos en las verdades que enseña la palabra de Dios. De eso es lo que debemos de estar nutridos, ¿verdad? No del diario que compré del fulano de tal, no del comentario de dicho autor. No. Acuérdense que yo les dije, esos son buenos para otras cosas, pero nada de diccionarios y de diarios son inspirados. Esos son personas que estuvieron ahí, pero lo único que es inspirado, ¿qué es? La Biblia. Eso es 100% seguro. Ya como les digo, los libros, pues imagínense, usted váyase a una librería si usted no me cree. Y va a estar llena de 21 pasos para conseguir el éxito en la vida cristiana. No, pues ahí lo compras. Escúcheme nada más, hermano. Y quiero desanimarlo en el buen sentido de la palabra. Jesús estuvo 24/7, 3 años y medio, y dejó a sus discípulos zancochados. ¿Usted cree que por leer un libro o por irse a un retiro de 3 días ya va a ser el apóstol Pablo? Hermanos, no. No, hermanos, en serio, quiero desanimarlos para que usted no crea en eso. Ay, pasó, entonces no vamos al retiro de damas. Qué comentario tan certero de ahorita. No, hermanas, claro que tienen que ir, pero no van a bajar ya siendo María Magdalena, ¿verdad? Ya transformada. No van a bajar siendo, ¿verdad?, Sara, ya transformada, cuando no mentía ya. No, hermanas, pero van a venir con algo diferente. O sea, es bueno invertir en el estudio, en retiros, pero no pensar, hermanos, que por eso. ¿Ok? ¿Está bien? Tenemos que entender eso, hermanos. Miren. Y tenemos que entender eso, hermanos, porque la palabra de Dios no está adulterada. Esa es la que nos puede nutrir, hermanos. Miren, y como les digo, hay muchas distorsiones en la palabra de Dios, muchas doctrinas, ¿verdad?, que tenemos que cuidar, hermanos. No las doctrinas que a mí me gusten, porque a veces nos inclinamos a doctrinas. No, sino las doctrinas que se apegan en la palabra de Dios globalmente, no 1, no 2, no 3 versículos aislados, no. Miren, de hecho, hermanos, una de las reglas de la hermenéutica es que para que una doctrina sea verdadera, debe de estar afirmada en toda la Biblia, no en Romanos, no en Efesios, no, en toda la Biblia, porque si no, esa doctrina no tiene todo ese fundamento, y debemos de tener cuidado, hermanos.
Debemos de creer la doctrina sana, la salvación es para todos. Los pecadores se van a perder porque ellos rechazan la verdad, no porque Dios los destinó al infierno. Quitemos de nosotros esas enseñanzas que no están acorde a toda la Biblia. Otra de las cosas, el evangelio no se vende, hermanos. No se rebaja para caer bien o para congraciarnos con los demás. No se venden los milagros y muchas más falsedades que el hombre ha introducido. Entonces debemos estar nutridos, enseñados, educados en la verdad, hermanos. Así, de esa manera, vamos a ser buenos testigos de Jesús. ¿Y cómo? Al no ser engañados. Punto número 2. Una característica de un buen testigo de Jesús es que desecha y se ejercita para la piedad. En el versículo que nosotros iniciamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Para ser un buen testigo de Jesús debemos de desechar. Debemos de desechar, hermanos. Vamos a leer 1 Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Mira, hermanos, para ser un buen testigo tenemos que descartar, desechar todo aquello que represente pérdida de tiempo. No, pues que el Señor va a venir y no sé qué, que el Señor vas a pasar la tribulación. Hermano, es pura pérdida de tiempo eso. Deja de eso ya. Está bien, quédate en la tribulación si quieres, hombre, ya, yo me voy antes de la tribulación, ¿cuál es el problema? Pero Jesús va a venir o no, no, pues ya está. Hablando en nuestro tiempo, pues, ¿no? No, que yo soy elegido, que tú no, bueno, pero vas a estar con Cristo, sí, ya pues. Yo fui adoptado, no soy elegido, soy, como dijo Pablo, el abortivo soy ahí. No soy ni hijo, soy un aborto. Fíjense el apóstol Pablo, qué tremendo, ¿no? Nombre de Dios, no se consideraba como hoy muchos se pueden considerar. Pero bueno, entonces desechemos todo eso. Ahora vamos a ver a qué se refieren las palabras, porque es muy importante. Hay que quitar todo aquello que sea improductivo. En este caso eran las fábulas profanas y de viejas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Miren, fábula en el original quiere decir mito, cuento y ficción. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice lo siguiente: fábula es un breve relato ficticio o verso con intención didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que puede intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. ¿Ok? Eso es una fábula, es un cuento. Aquí en específico, aquí en lo que está hablando, habla de fábulas judaicas y profanas acerca de las genealogías. Por ejemplo, ellos, los falsos maestros, llegaban aquí, no, yo soy del linaje de fulano de tal, y querían tener un lugar de prestigio, y querían ser reverenciados, y querían tener el poder y la autoridad. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, no te metas, Pablo a Timoteo, no te metas, no importa si él es descendiente de Abraham, si no importa eso. Ahora todos somos hijos de Dios, todos los que por fe se acercan a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces desecha, aquí no van a, para que me entiendan el mexicano, aquí no nos van a venir a charolear. ¿Sí saben qué es eso? Presentar la charola. No, aquí no importa, tanto judíos como griegos, no importa. Ahora, la palabra profanas, según el original, es, fíjense, aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Eso es algo profano. ¿Ok? Y en el diccionario de la lengua española dice que es algo que no es sagrado, que no sirve para los usos sagrados, sino para los usos seculares. Eso es profano. ¿Ok? Ahora, la otra, y de viejas, o en sí la palabra viejas quiere decir necia y tonta, es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ser un testigo debemos de quitar de nuestra vida y conversación toda esa enseñanza que sea un mito, un cuento, es decir, un falso relato, así como el que inició allá desde Agustín de Hipona, y que puros mitos, pues, porque él viene de la mitología. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Todo inició ahí en mitos y cosas ahí, Maquiavelo y muchas filosofías. Tenemos que tener cuidado con eso. A ver, la doctrina que tú estás creyendo, ¿de dónde viene? No, pues aquí me dijo fulano de tal, reconocido. Estudia, hermano, por el amor de Dios, ¿de dónde viene la raíz de la doctrina que tú crees? Pero cuando te vayas hasta el final, sé valiente, porque ahí te vas a dar cuenta de dónde nació la doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la fe, ¿dónde nació? En Dios. Y yo puedo sacar textos verdaderos, pero una doctrina de un hombre, hermanos, que la estableció y que la iglesia reformada acuñó, o iglesia anglicana, ortodoxa, y no nomás hablando de la salvación, hay muchas otras ideas. Hermanos, aún en la reforma se apoyaba el bautismo de infantes. ¿Usted puede creerlo? Aún en la reforma, y nosotros no creemos eso, ¿verdad? ¿O sí? Pues no. Entonces, es lo que les digo, pues, ideas humanas. Constantino metió muchas ideas que aún todavía están acuñadas. Y bueno, eso lo vamos a ver en apologética también. Pero en fin, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. A ver, que te estén moviendo ahí una doctrina. A ver, oye, hermano, espérate poquito. ¿De dónde? No, es que yo leí. Es lo que les digo, hermanos. Nosotros como ministros estamos duros y dale, hermanos. Miren las enseñanzas de la iglesia. Miren las enseñanzas del ministerio, no porque seamos exclusivos, sino porque tenemos años conociendo, yo no me estoy poniendo de ejemplo, conociendo predicadores que caminan en la verdad. No, pero de repente, no, es que ya saben lo que está pasando en Israel, esa es la profecía fulana. Hermano, tranquilo. Ok, y si es que, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para la venida del Señor? No, pues por eso la enseñanza de la semana pasada, ¿qué haces mirando al cielo? ¿Qué haces mirando las señales? Lo importante es estar preparados para su venida, ¿sí o no? Tenemos que, hermanos, irnos, como decía un ex patrón, irnos sobre la carnita, decía, pero como él era vendedor, la carnita se refería a irnos a la venta, decía, para no perder el tiempo. Entonces, hablando espiritualmente, irnos a las verdades del evangelio, hacer un lado todas esas cosas, hermano. En el cristianismo hay muchos relatos falsos, hermanos, que no sirven, que no son provechosos, que si no me bautizo no soy salvo, que Dios escoge a unos y rechaza a otros, que las mujeres deben de traer velo, que es un pecado usar pantalones, que no se deben de pintar. Escuchen, si alguien lo hace, yo no quiero ofender a nadie, yo estoy hablando que esos son mitos, hermanos. Que no debemos de usar oro porque es pagano. Bueno, es verdad. El oro viene de los egipcios. Es verdad, hermano. O sea, no, tampoco vamos a echarlo. Pero levante la mano. ¿Cuántos traen celular aquí? A ver, levante la mano. Tírelo. Tiene muchos componentes que trae oro. El chip trae oro. Tírelo. No, hombre, si das tu vida por el iPhone o por el Samsung o por el que tengas, pues. ¿Y por qué ahí no te pones verdadero? No, pero es que las alhajas, bueno, una cosa es ser modesto, hermano, y otra cosa es, ¿verdad? Así que tenemos que poner los pies sobre la tierra, hermanos, ¿ok? Muchas personas no traen anillos. Bueno, yo no traigo por otra cuestión, pero bueno, no por eso de egipcio, ¿no? Porque dicen que no, que es pecado y que, bueno, si tú usas ese anillo de 95 quilates para presumir que tienes, bueno, eso sí es malo, pero si tú lo usas, escúchame, como un símbolo, es un símbolo de que tú estás apartado para esa varona o para ese varón, gloria a Dios. ¿Sabes dónde está el pecado? Donde tú creas que ese anillo es verdaderamente lo que representa que tú estás casado. Porque lo que representa que tú y yo estamos casados es el compromiso que nosotros hicimos con Dios en el altar, no un anillo. Eso es lo que tenemos que saber, pero es bueno traerlo. Pero siempre y cuando no, estoy apartado. ¿Que a poco tú crees que un anillo te va a apartar de pecado? No, hermano, pero una convicción, sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, bueno. Entonces, debemos de desechar, hermano, todo aquello que no sea útil, todo aquello que no sirve, que nos quita el tiempo, que no se puede usar para Dios, aquello que no sea sagrado.
Las palabras viejas es aquello que no tiene utilidad. Entonces, queridos testigos de Dios, si en verdad queremos ser buenos testigos, debemos de desechar toda aquella idea, cuento, mito que andan en las iglesias, por más verdad que parezcan. Debemos de desechar eso, hermanos. Pero también, para ser un buen testigo de Jesús, debemos de ejercitarnos para la piedad. Y vamos a ver aquí el inciso B. Para ser un buen testigo de Jesús debemos de ejercitarnos para la piedad. Perdón. Ahora, ¿qué significa ejercitarnos para la piedad? Ahí vamos a ver la palabra original. La palabra ejercitarnos o ejercítate, bien, su significado es disciplínate, desarrolla un comportamiento. Ese es el significado. Ahora piedad, la palabra piedad, su significado es piadoso. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es algo benigno, blando, misericordioso, ¿verdad? Que se inclina a la piedad y con conmiseración. Ahora el diccionario Vine dice, ser devoto denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios hacia aquello que le hace agradable a Él. Y continúa diciendo el diccionario Vine, la doctrina que es conforme a la piedad significa aquella que es coherente con la piedad en contraste con las falsas enseñanzas. Eso significa, hermanos. Disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad. Eso significa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Es que si queremos ser buenos testigos de Jesús, debemos de ejercitarnos, es decir, disciplinarnos, debemos de educarnos en las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, el estudio de la palabra, el ayuno y la obediencia a Dios. Esto es el ABC del cristianismo. Eso es el ABC del cristianismo. Sin embargo, aquí Pablo se refiere que Timoteo se ejercitara, se entrenara, se disciplinara para la piedad. Es decir, la piedad aquí es la práctica devota en las creencias acerca de Dios. Es decir, la doctrina que es conforme a la piedad nos guardará de las falsas enseñanzas en las que debemos de estar enseñados en las verdades para no ser engañados. Pablo nos dice aquí, disciplínense, esfuércense en aprender bien las verdades de la palabra de Dios. Cuídense de ser engañados. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, nosotros tratamos de cuidar eso. Pero hermanos, cada uno de nosotros debemos desarrollar esta disciplina. Y saben, la disciplina cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. No nos gusta la disciplina. Porque disciplina es algo que se inicia y se mantiene. Porque cuando nosotros iniciamos algo y no se mantiene, pues eso es una persona indisciplinada, como ejemplo del boxeador que ya mencioné, ¿verdad? Debemos ser cristianos competentes, hermanos, disciplinados en las verdades contenidas en el Evangelio. Cuidemos, hermanos, todo aquello que el hombre pueda decir y que no esté respaldado por toda la Biblia. Una vez más, no un solo versículo, no, sino en toda la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no aislar conceptos, de no aislar versículos, porque eso hace los errores. Ahorita, como yo les puse el ejemplo de leer, si usted lee Romanos capítulo 8, antes de llegar al 28 al 29, lea el párrafo y se va a dar cuenta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Si usted lee Efesios capítulo 1, antes de llegar a los versículos sacados de contexto, lea los otros versículos y léalo después. Eso es aprender a leer bien. Cuando nosotros aprendemos a leer bien, no, pues a mí ya no. O sea, sí suena bonito, pero ya está descompuesta esa matraca. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Por ejemplo, en la palabra de un ejemplo más, en la palabra de Dios en Mateo es muy mencionado, ¿verdad? Tú no puedes juzgar. ¿Cuántos se les encanta esa palabra? Y más, pues cuando andamos en las nuestras, ¿no? Pues en verdad no podemos juzgar, o sea, es verdad, no podemos juzgar porque no estamos capacitados para hacerlo. El único juez, ¿quién es? Jesús.
Él sí puede juzgar, nosotros no. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Dice, no juzguéis para que no se... Pero la Biblia dice, juzgad con justo juicio. Entonces se contradice la Biblia. No, no se contradice. Tenemos que no agarrar un solo concepto, un solo versículo para entender la idea. Amén. Si no, pues Jesús juzgó. El apóstol Pablo juzgó. Ahí Pablo, no juzgues a Demas, déjalo que tiene que se vaya a Las Vegas un rato, a Tesalónica, al rato regresa. No. ¿Sí me entienden? Jesús, ¿cómo juzgas a los fariseos? Déjalos, pobrecitos, ellos están practicando la ley. No, hermano. Sí se puede juzgar, pero con justo juicio. Y juzgar en la palabra que nosotros tenemos que entender es hablar de un tema que estén equivocados. Porque juzgar solamente Jesús. Pero nosotros usamos mucho eso, hermanos, y no sabemos ni qué significa. Ay, a mí no me juzgues, tú no eres perfecto o perfecta. No sabemos ni a veces qué estamos hablando, hermanos. Tenemos que tener cuidado con todas esas palabritas que se han introducido a nosotros como cristianos. No es el concepto correcto. ¿Ok? Cuidemos eso, hermanos. Miren, usted no me lo va a creer, hermanos, pero ahorita en esta época, en el 2023, ahorita hay cristianos que han dejado la fe cristiana por irse a las tradiciones judías. Yo hablo de cristianos ya, pastores ya, por abrazar las raíces hebreas. ¿Usted puede entender eso ahorita? Hay personas que ya traen el talí, el kipá, las barbotas y vestido totalmente. Ponen el candelabro, ponen todo ahí. ¿En serio? Se suben, ponen la Biblia ahí, le dan un beso. Digo, no tiene nada de malo eso, si es con respeto, pero si es nomás por una tradición, pues es mejor besarla en el buen sentido de estudiarla, ¿no? De no querer quedar bien. Pero bueno, ¿saben? Eso lo están haciendo. Ahorita en esta fecha, las fiestas judías las celebran. Ahora, no tiene nada de malo, yo pudiera estar en una fiesta judía y ver la cultura, pero eso ya no tiene ningún peso para nosotros. Eso ya pasó. No soy judío, mírenme la cara que tengo de nopal. ¿Ah? Entonces, entiendan, hermanos, créanlo. Hay personas que guardan el sábado y hasta se enojan, Bueno, más que gloria a Dios que de perdida unas horas lo guardas, porque toda la semana eres el vil diablo. Nosotros como cristianos debemos de guardar todos los días, no solo el sábado, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, es que ustedes no guardan. Hermanos, sería más fácil guardar un día que todos los demás. Entonces entiendan, hermanos, ahorita, y se meten, se introducen como esa serpiente del Edén. Oye, ¿tú sabes que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo? Entonces, porque eran hebreos y tú ni sabes cómo fue el canon ni nada y te comes lo que te dicen. Pero como no te gusta estudiar, pues es que ellos eran hebreos, sí, pero el idioma que estaba en ese entonces era el griego. Se escribió en griego y se tradujo del griego original. No. Bueno, sí puede haber copias hebreas, obviamente, sí pudo. Pero el original, el idioma que se hablaba en ese entonces era el griego. Entonces, no, es que ellos, sí, son judíos, ¿entiende? Te voy a poner este ejemplo. Y eso está todo escrito en la historia de la iglesia. Vete a otro país y empieza a hablar majacano. A ver quién te va a entender. Es ilógico, hermanos. Pero son cosas que les digo que, en serio, hermanos, te lo comes si no sabes. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Entonces, y se meten, no, tú sabes que Jesús era judío. No, pues qué revelación traes ahora. Pues claro que era judío. Entonces tú sabes que Jesús guardaba, claro, porque era judío y guardaba, pero ¿eso qué? No, entonces tú les empiezas a hablar del apóstol Pablo y al apóstol Pablo no lo tratan muy bien. Te lo empiezan, no, espérate, no, que Shaul, no, que Shaul ni que nada, que Pablo. Y empiezan, no, a ver, vamos a la libro de Gálatas. No, es que mira, esa ley, y empiezan, hermano. Entonces, si tú no te documentas, al rato ibas a andar distorsionando la fe y queriéndote ganar por obras la gracia que a Cristo le costó en la cruz del Calvario. No dijo el apóstol Pablo, pero mira, estudia, bueno, no estudias porque si no estás bien afianzado al rato vas a andar ahí. Pero
Tan solo, hermanos, ellos, si estudiaran el libro de Gálatas, nada más la epístola de Gálatas, se dieran cuenta del error en el que están. Pero bueno, es un ejemplo porque eso está surgiendo mucho. Ahorita hay muchas iglesias que ya se dividieron, más en Estados Unidos. Pero hay muchas iglesias que se salieron del cristianismo y se fueron al mesianismo. Tenga cuidado. Tenga cuidado, si usted no se documenta, al rato iba a andar festejando cosas que no tienen valor más que cultural. A mí me gustaría ver, en serio, culturalmente, el Shabbat, culturalmente, pero yo sé que eso no tiene nada que ver, porque Cristo pagó por todo eso, hermanos. Yo tengo que guardarme, pero si me guardo es por la gracia de Dios, porque Él ha puesto su Espíritu Santo en mí. Entonces todo lo que yo pueda hacer es para gloria de Él, no porque yo lo haga. ¿Sí me entienden? Todo el cristiano, pues. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces, miren, ese es algo muy fuerte que está ahorita, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Miren, entonces esto pasa por la falta de ministros y falta de buenos testigos de Jesús. Los buenos ministros resisten las doctrinas erróneas, no las aceptan. No. Aquí no vas a empezar con tus rollos. Si quieres poner tu taquería, ahí hay mucho espacio. Pero aquí a la iglesia de Cristo Jesús, que es columna y baluarte de la verdad, no vas a venir a estipular tus ideas. Y para eso el ministro puesto, los ministros deben de estar bien documentados. Por eso el apóstol Pablo le dijo: ten cuidado de ti, capacítate, ejercítate para la piedad. ¿Para qué? Para que no vengan y te cuenten cuentos chinos y no lleven a tu iglesia o la iglesia que tú estás pastoreando a los errores. No tenemos, hermanos, nosotros opción. Si somos engañados y permitimos que el rebaño sea engañado, no se imaginan delante de Dios lo que nosotros vamos a estar mal delante de Él, porque no nomás somos nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ten cuidado de ti, de la doctrina, persevera en ello, porque haciendo esto te cuidarás, salvarás a ti y a los que te oyeren. Amén. Así que ves, el pastor ahí está duro y dale. Necesito cuidar a la iglesia, hermanos, porque si no, pues luego, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Por falta de buenos ministros, una vez más, y buenos testigos de Jesús, es porque la iglesia está como está. Porque no queremos ser disciplinados, no queremos ejercitarnos. Entonces, pero si al contrario, nosotros somos ejercitados, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? No vamos a ser engañados. Varón, protege a tu familia, disciplínate, capacítate en las verdades de la palabra. Hermana, capacítese en la palabra a sus hijos. Varón y hermana, diario van a la escuela. Capacítense, enséñenles. Si no les enseñamos, ¿qué va a estar pasando, hermanos? Hermanos, para ser un buen ministro de Jesús debemos de ejercitarnos, que es lo mismo disciplinarnos, pero en las verdades de la palabra, y desechar todas aquellas falsas enseñanzas, hermanos. Punto número 3. ¿En qué aprovecha desechar las falsas doctrinas y ejercitarnos en las verdades de Dios? Vamos a ver cuál es la diferencia entre el ejercicio corporal y la piedad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, yo voy a hacer una pregunta. ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Dígame. No. Al contrario, es saludable, ¿sí o no? Saludable. Sin embargo, escúchenme, tarde que temprano, ese ejercicio que nosotros o tú haces tiene una vigencia. La persona que hace ejercicio no subirá al cielo así, todo fornido acá. No, hermanos. Qué triste para los que se esfuerzan y dan su vida para algo que no trasciende a la eternidad. Qué triste desgastar todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Le quitaste tiempo a tu familia por andar en el gym. Le quitaste tiempo a tu devoción con Dios por andar en el gym. Y de todo. Quitaste dinero a tu familia por comprarte proteínas, por tanto, exageradamente. Y a final de cuentas,
no trasciende la eternidad eso. Todo lleva un equilibrio, obviamente. Estoy poniendo este ejemplo. Pero, como le dije, sin embargo, es bueno cuidarse. Pero eso no tendrá nada que ver con nuestra eternidad. No va a tener nada que ver, hermanos. Nada que ver con nuestra eternidad. Sin embargo, el que se ejercita para la piedad, es decir, el disciplinarse en estudiar las verdades de la palabra de Dios, ese ejercicio, esa disciplina, sí tiene recompensa eterna. El ejercicio corporal no lo tiene. No tiene, hermano. Solo nos va a hacer vernos bien por algún tiempo, mas en la eternidad no tendrá ningún valor. Como la disciplina o el ejercicio de conocer y vivir en las verdades de la palabra de Dios. Ahora aquí, hermanos, escuchen, perdón, el ejercicio corporal, yo puse un ejemplo, pero vamos a hablar de lo que representa aquí. Aquí en este texto, el ejercicio corporal representa las falsas enseñanzas, que ellas no trascienden. Sin embargo, la enseñanza verdadera, la piedad, es eterna. Eso es lo que Pablo está usando para que entendamos el contraste. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de desechar las falsas enseñanzas y disciplinarnos para la piedad? Que desechar las falsas enseñanzas nos hace un buen testigo de Jesús. Y si nos disciplinamos para la piedad, eso tiene como recompensa no solo un conocimiento aquí en la tierra, sino también una garantía de ir al cielo, si es que en verdad seguimos las verdades de Jesús y las caminamos como consecuencia de ser sus hijos. Es decir, el estar ejercitado para la piedad aquí nos ayuda en la tierra, sí nos ayuda. Porque evitaremos caer en falsas enseñanzas, conoceremos mejor a Dios. Es a través de la palabra que conocemos que somos pecadores, que sabemos que Jesús vino a morir en lugar nuestro, que es a través de la fe puesta en la obra de Jesús que podemos ser salvos. Y que si en esta vida practicamos la verdad buscando el reino de Dios, todas nuestras necesidades, ponga atención, necesidades, Dios las suplirá. Nos irá bien, hermanos, escuchen, en el sentido que estaremos viviendo en obediencia a Dios. Y todo lo que Dios permita que nos pase, sea bueno o sea malo, según nosotros, obrará o trabajará para el bien de nuestra vida. Y en la vida futura, pues esta práctica de haber practicado la piedad aquí, pues nos va a dar el boleto, la entrada al cielo con todo lo que ya expliqué, siendo cristianos, bla, bla, bla. No es por obras, ¿no? Para no volver ahí. Entonces, y bueno, ahora sí que allá en el cielo, pues vamos a conocer cara a cara al Hijo de Dios. Así de que las consecuencias de las falsas enseñanzas son la confusión. Y las consecuencias de la piedad, de la práctica y del conocimiento de las verdades de Dios son una vida en obediencia a Dios y un futuro en las moradas celestiales. Hermanos, eso es mucho más provechoso. Disciplinarnos para la piedad, eso sí es provechoso. Conclusión, hermanos. Para ser un buen testigo de Jesús, lo único que nos puede formar es la Biblia, hermanos. Es lo único, en serio, hermanos. Por favor, entendamos una vez más. Nada de que yo llevé un curso, que a mí mi pastor me formó, me está formando. No, hermanos, claro, los pastores formamos discípulos, pero de Jesús. No son discípulos nuestros. No son nuestros discípulos. Entonces, si en verdad, escúchame, hermanos, quieres ser un buen testigo de Jesús, debemos de esforzarnos, debemos de disciplinarnos en conocer bien a Dios a través de su palabra. Aplicación. Amados hermanos, la clave para ser un buen testigo de Jesús es diariamente. Hermanos, diariamente disciplinarnos, a diario, orar a diario, estudiar a diario, orar, caminar la palabra a diario. No cuando tengamos ganas, digo, también hazlo, pero no solamente eso. No cuando queramos, no, hermanos. Es diario, a cada día, aunque no tengamos ganas. Eso irá siendo una disciplina en nosotros. Y esto será, hermanos, una buena disciplina. Si mantenemos en buena forma nuestra vida espiritual, seremos en verdad buenos testigos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser testigos de Jesús, hermanos? Ejercitados.
pues ya tenemos tarea, hermanos, que hacer. Ya aprendimos la teoría, es decir, el cómo. Ahora vamos a orar por la ayuda de Dios para poder hacer y obedecer a Dios. Esto se le llama lo que Dios demanda de mí. Hermanos, yo he cumplido y tengo que cumplir en yo ser un testigo disciplinado. He cumplido con dar el pan. De aquí en adelante es responsabilidad de usted, hermano. Jesús ya le dijo el cómo. Usted tiene que agarrar ese cómo y hacerlo vivo en su vida para en verdad poder ser un discípulo disciplinado. Amén, hermanos. Recibimos la palabra de Dios. Ok, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar primero. Ok, vamos a... ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos quieren agradarlo? ¿Sí? Se va a demostrar de lunes a viernes y sábado y domingo. Ok, pero es difícil, hermanos, hay que ser honestos. No somos cristianos profesionales, pero si dependemos diariamente del Señor, Él nos ayuda a poder ser esos discípulos disciplinados. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo ser un buen testigo tuyo. Señor, aleja nuestras vidas de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, y ayúdanos a buscar, a estudiar, a escudriñar las verdades que están en tu palabra. Pues ¿cómo vamos a conocer el error si no conocemos la verdad? Por eso te pido que despiertes el hambre de cada uno de mis hermanos por estudiar tu palabra, por concientizar en ella, por vivirla a diario. Señor, ayúdanos. El querer en nosotros está, pero el hacerlo no. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para que diario podamos ir a beber del manantial de tu palabra y podamos estar aprendiendo el cómo obedecerte y así rechazar todo aquello que se parezca, pero que no sea el Evangelio, Señor. Ayúdanos porque queremos ser esos discípulos tuyos, esos testigos tuyos, disciplinados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.